Hermanos, buenos días. Vamos a orar antes de comenzar con la lectura y el análisis que vamos a tener del texto seleccionado para hoy. Padre amado, te damos gracias por la misericordia que nos has permitido experimentar, ver en este día. Gracias por proveer para nosotros lo que ha sido necesario para que sigamos vivos. Gracias por darnos ánimo, fuerza, consuelo en medio de las situaciones adversas, difíciles que enfrentamos en este mundo. Gracias también por permitirnos, Señor, disfrutar de gozos, alegrías y consuelo que tú nos otorgas, Señor. Agradecemos por el privilegio que tenemos de rendir este culto a ti. Gracias por la salvación que nos otorgas en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de confesar de que tú eres el único Dios soberano, digno, merecedor de nuestra gloria, nuestra alabanza, de nuestro reconocimiento, y que nos congregamos, Señor, para leer y escuchar una exposición de tu palabra, reconociendo que ella es el alimento espiritual para nosotros, tus hijos, y también reconociendo, Señor, que es lo necesario para que nosotros podamos tener una vida que sea grata delante de ti. Te doy gracias por la obra del Espíritu Santo en el desarrollo de tu iglesia, en el contexto de dar la instrucción, de hablar a través de aquellos a quienes tú escoges para exponer tu palabra. Ruego que tu iglesia pueda estar dispuesta, Señor, a recibir la instrucción tuya, independientemente de el instrumento que vas a usar en esta mañana, en este lugar y en cualquier otro. Que tu nombre sea glorificado y nosotros seamos edificados. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en el Salmo 3, hoy vamos a hacer un comentario general en el Salmo 3. En el Salmo 3. Voy a leerlo y tratamos de exponer lo que más podamos relacionado con este salmo en el tiempo que vamos a estar aquí. Salmo 3, ahí en las Biblias, la Reina Valera tiene un título en negrilla. Ese es el título que le han puesto los traductores, o no los traductores, sino los que organizan o editan las diferentes versiones de la Biblia para dar un poco de orientación a los que están leyendo la Biblia. Están esos títulos que no son títulos inspirados por Dios. Estoy hablando del que está en negrilla, que dice oración matutina de confianza en Dios. Después está otro título que dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ese es otro título que hay un consenso general que es más probable que sean parte del texto original del Salmo. Y antes de leerlo, cuando se dice ahí oración matutina de confianza en Dios, le ponen este título porque aquí se habla de una persona que está orando, oró después de amanecida a la mañana y ver cómo Dios le permitió dormir, descansar y ver un nuevo día. Por eso se le coloca el título de oración matutina de confianza en Dios. El título Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo, es el contexto histórico en el cual se cree o se narraron los hechos o las experiencias que está narrando aquí el salmista. Bien, después daremos un comentario más alrededor de esto, pero para que tengamos en mente lo que es el resumen del contexto del Salmo. Y lo último es que todos los salmos son la expresión de la experiencia de algunos siervos de Dios en unas circunstancias particulares y específicas en las cuales ellos acudieron a Dios
sea que hayan acudido a Dios para alabarle, para glorificarle o darle gracias por algunas cosas que Él ha hecho, o sea porque están acudiendo a Dios porque están en una situación particular y quieren que Dios intervenga. Entonces los salmos están narrando ese tipo de experiencia de unas personas que tienen un Dios cercano y que en todas las circunstancias de su vida ellos acuden a ese Dios cercano y presentan lo que tienen que presentar delante de Él y llegan a reconocer que Dios sí está ahí y está actuando. Entonces ahí en cada salmo se está expresando la experiencia de esas personas. Esas experiencias narradas en los salmos nos sirven a nosotros como un modelo para que nuestras cercanías con Dios puedan ser más reales, puedan ser más precisas, que no sean algo subjetivo solamente, sino algo real, porque existe una relación real entre Dios y nosotros. Entonces, cuando los salmistas hablan o cuando se narran los salmos, se están expresando unas personas que saben que Dios está ahí, que está cerca, que no es algo con un tinte religioso y que no es en un lugar, sino que en la experiencia de vida diaria. Y ellos narran esa experiencia y Dios hizo que estas narraciones estuviesen plasmadas aquí en la palabra de Dios, identificadas como inspiración de Dios para que nos sirvan a nosotros hoy en día. Ahora sí leo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, hasta el capítulo 17 y aún hasta el 18, se narra la historia de lo que sucedió con Absalón, el hijo de David. Y en este salmo, aquí se hace referencia, como lo dice el título, a las condiciones emocionales, las circunstancias que experimentó o cómo se sintió, cómo se movió David en medio de esa situación que se narran en los capítulos 15 al 18 del segundo libro de Samuel. Y en esto vamos a manejar este título: la adversidad hace evidente la presencia divina. La adversidad hace evidente la presencia divina. Y aquí se presenta en el salmo, el salmista va a hablar de lo que está sucediendo, lo que sucedió en una situación particular, siendo David el rey de Israel, siendo David el hombre o un hombre conforme al corazón de Dios, siendo David alguien que estaba con una cercanía con Dios, pero que se presentaron en su vida muchas circunstancias en las cuales él experimentó que Dios está cerca, en la cual él se pudo apropiar de que Dios sí es el Dios que dice ser. Y en todo el contexto de este salmo y de todos los salmos que escribe o que se le asignan a David, unos 73 salmos, en todos esos salmos él está evidenciando que Dios es cercano, que Dios está ahí, y por eso que hay circunstancias que van a evidenciar y nosotros vamos a ser conscientes. Y cuando digo que somos conscientes es porque de vez en cuando nosotros caemos en la cuenta: oye, ¿verdad? Dios está aquí conmigo. De pronto a veces necesitamos que algunos nos lo recuerden, de vez en cuando necesitamos que hayan ciertas circunstancias para verlo, y no debería ser así.
en el contexto de los salmistas, y de manera particular en el contexto de David, él era consciente. Es más, las cosas se están desquebrajando, las cosas se están destruyendo, y decía, pero Dios está ahí. Y a pesar de que está pasando todo esto, Dios está ahí. Porque en el contexto nuestro es como a veces uno pensara o piensa que Dios de pronto no está al lado nuestro o no está actuando a nuestro favor si suceden ciertas situaciones que no son de nuestro agrado. Pero en todo el contexto de las Escrituras, lo que se evidencia es que Dios está presente. Eso es más claro en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es más contundente el asunto. Entonces, la adversidad que cada uno de nosotros podamos estar enfrentando, piense que uno de los propósitos es que Dios quiere que usted lo vea ahí, porque es ahí donde yo soy más consciente de que Él sí está a mi favor. Entonces piénselo de esa manera, y eso es lo que se presenta en el Salmo. El Salmo vamos a dividirlo en 4 partes, cada parte de 2 versículos, que contiene 8 versículos. Pero lo primero, y de pronto si hacemos un resumen general del contexto. Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Y yo quiero leer unos textos para que nos contextualicemos qué es lo que está pasando con David y por qué él expresa lo que expresa aquí, cómo ora y después las respuestas que él tiene. En el segundo libro de Samuel voy a leer unos textos salteados para que tengamos la idea. David es el rey de Israel, está Absalón, quien ya mató a uno de sus hermanos, a uno de los hijos de David. Él tiene una situación rebelde en su corazón, él quiere ser rey y él va a armar toda una trama de rebelión para intentar usurpar el puesto del rey. En el capítulo 15, versículo 4, voy a leer algunos textos salteados. Versículo 4. Y decía Absalón: ¿quién me diera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Dice el versículo 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, decís: Absalón reina en Hebrón. Esa es su intención. Versículo 12 al 14, segundo libro de Samuel 15. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David y de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahí se está narrando lo que está pasando. Por eso es que en el Salmo va a decir: cuántos se han multiplicado mis adversarios, miren todo lo que están haciendo y están tramándolo. Y el asunto es tan grave porque no se trata de un enemigo cualquiera, sino de su propio hijo. Entonces no es solamente que tengo un enemigo, sino que ese enemigo, no tengo deseo de hacerle daño a ese enemigo, pero él está convencido de que estoy actuando mal y va en mi contra. Sigue diciendo versículo 13: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que se apresure él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Sigue diciendo el versículo 23: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Todos están asustados. Ese es el contexto donde está, en el contexto que ubica el Salmo. Por eso él expresa lo que expresa en el Salmo. Pero tengan en cuenta ahí lo que se está diciendo. Todo el pueblo está llorando. El rey, él no es la excepción, él está asustado. Versículo 25 y 26 dice: pero dijo el rey a Sadoc:
vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Él está asustado, pero él sabe, Dios está conmigo, Dios, voy a colocar las cosas en las manos de Él. La situación está difícil, toda esta gente que eran mis amigos, ahorita se han vuelto mis adversarios, están buscando para matarme, es una situación bastante difícil. Pero ahí él reconoce, Dios debe manifestarse aquí. Sigue diciendo, versículo 30, miren estos detalles. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Esa es la situación, esa es la condición. Versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Todos están en su contra. El mejor consejero que había en esa época y que era el consejero de David, ahora está en su contra. En el capítulo 16, versículo 5 dice, y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salían unos de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Versículo 7. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Todo en contra. Aparece ahora, y lo que se dice allá, ella dice, ni Dios puede salvarlo. Y es lo que está indicando aquí cuando Simei está expresando esto en contra de él, que Dios mismo es el que está orquestando eso por lo que él había hecho supuestamente en contra de Saúl. Todo se va agudizando. No hay nada que lo anime, no hay nada que lo alivie. Las personas en las que él confiaba se van, no tienen en quién refugiarse, en quién consolarse, no tiene nada de dónde echar mano. Y lo que quiero que tengamos en mente es que más adelante veamos los contextos de la vida nuestra y en donde nosotros pudiéramos ser conscientes de que Dios sigue ahí. Contexto de enfermedad, de contexto de mala economía, de inseguridad, cualquier tipo de contexto. Cualquier cosa en el contexto adverso para nosotros, propósito es Dios va a manifestarse de alguna manera. No hay otra cosa detrás de eso. Pero sigo leyendo para que tengamos el contexto más amplio de lo que se dice en el Salmo. Dice el versículo 9, entonces Abisai, hijo de Salvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Eso es impresionante porque es que hasta Dios está en mi contra, porque Dios fue el que los puso a hacer eso que está haciendo. Es una condición bastante complicada. Sigue diciendo, versículo 11, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, lo que él está haciendo no tiene mayor cosa. He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Dios
le ha dicho que lo haga. Versículos 12 al 14. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Sigan la secuencia. Él en ningún momento está desconociendo que Dios está fuera de lo que está pasando. Él en ningún momento está asumiendo que Dios no está al tanto, que Dios no está ahí. Él es consciente todo el tiempo de que Dios está al tanto y que Dios está ahí. Él está reconociendo que tiene temor, él está nervioso, el temor es tan fuerte que él anda llorando, anda escondiéndose. Pero sigue diciendo, versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. La cosa no va aliviándose, va aumentando. Lo último en el capítulo 16, versículo 20 en adelante. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Se sigue agudizando el asunto. Nada que consuela a David en la situación que está enfrentando. Y miren, en todo el contexto estamos hablando de tiempo, bastante tiempo. En toda la trama, todo lo que se viene es de años. Al principio del capítulo 15 se dice que Absalón tenía como 4 años armando, organizando cosas, y después viene el desarrollo de esto. Y esto es para que tengan en cuenta que todas las pruebas, todas las dificultades y las cosas adversas que se presentan en los modelos bíblicos, eso no se trata tanto del tiempo ni de la esperanza que tienen aquellos que están pasando por eso, sino de tener en cuenta a Dios en medio de todo el proceso. Eso es lo que se va resaltando. En el capítulo 17, versículo 14, sí, solamente el 14 voy a leer. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai y Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. En todo el contexto Dios iba llevando el control. En todo el contexto, a pesar del dolor, de la angustia, del temor que podía Dios quitárselo, Dios iba llevando el control. Todas las circunstancias, Dios era evidente. Lo único es que de pronto David quería ver la evidencia, de pronto era sin temor, sin peligro, que es la sensación que uno quiere hoy en día. Uno casi no depende de Dios, sino de las circunstancias. Yo no me siento en paz si yo no veo la tranquilidad afuera. Si la paz viene de Dios, no debe venir de allá, sino de dentro de Dios. Porque si la paz mía depende de lo que está allá, ¿para qué necesito a Dios? La idea de la paz divina es que no importa qué esté pasando aquí, internamente hay una tranquilidad que viene de Dios. Pero si yo dependo de lo que está afuera, mi dependencia no es de Dios. Entonces, en ese contexto, vamos a hacer ahora los comentarios generales del Salmo. Lo primero que vemos en el Salmo, versículos 1 y 2, es el panorama opresivo para el salmista. Y eso es lo que, ya el panorama, eso es claro. Usted puede después hacerlo, detallarlo con todo de manera minuciosa, y se va a dar cuenta que en todo el asunto Dios se encarga de que haya detalles de todas las cosas que en el contexto nuestro hoy pudiera alterarnos.
con personas, con peligro, por salud, todo está involucrado. Y se presenta en el panorama también opresivo de que Dios va al tanto de lo que está sucediendo. Es más, las mismas acciones que hacía David, viendo para ver si eso resultaba, a su largo tiempo dio el resultado. Porque aún en medio de esa turbulencia, Dios lo iba orientando. Pero ¿qué era lo que había en la mente de él? Yo no debo ir en contra de Dios. Eso sí es claro. Él reconocía y él puso las cosas en manos de Dios. Y como dice ahí, que el otro tenía un consejo tan acertado que Dios dijo, no, aquí no hay un consejero humano que pueda, me toca ir y desarmar lo que tiene preparado este hombre. Miren lo que dicen los versículos y pensemos en ello. Cuando se habla del panorama opresivo, aquí se presentan tres cosas y se usa en un contexto como el énfasis de que eso es abundante. Dice, oh Jehová, ¿cuánto? Dice, se han multiplicado mis adversarios. Aquí, cuando se habla de adversario, la idea de eso es un término que indica como el estar reprimido o el estar en un lugar angosto, algo estrecho, que le crea a la persona una especie de presión. Eso puede ser por un lugar o una condición, una situación. Piensen en aquellas cosas que lo achican a usted, que a veces hasta le cortan la respiración, por razón de la economía, por razón de la salud, por razón de los problemas que pueda tener dentro de la casa, por razón de un hijo rebelde, por la razón que sea. La idea de eso, el término adversario, no es solamente un sustantivo ahí para personas, sino cualquier circunstancia que crea opresión en la persona. No importa que sea, el trabajo o la falta de trabajo, lo que sea que sea, él está reconociendo que hay circunstancias que lo van a llevar a uno a encajonar, que uno se siente asfixiado, se siente ahogado. Y en lo que hemos visto, pues ahí hay bastantes razones. Él da los detalles para poder estar así. Después detalla, muchos son los que se levantan contra mí. Y recuerden, estamos hablando del rey de Israel, el mejor rey de Israel. Recuerden que estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si eso sucedió con un hombre conforme al corazón de Dios, imagínense un hombre conforme al corazón suyo. ¿Qué no puede pasar? Dice, muchos son los que dicen de mí. Y eso es lo que está diciendo allá. Mire, esta vez no lo salva ni Dios, es la idea. Ni Dios puede salvarlo a él. Es lo que está diciendo en el contexto. En todo esto, independientemente de las cosas adversas que el que reconoce a Dios como su Dios pueda tener, cuando hay reconocimiento de Dios, nosotros entendemos, y aún se usan esas frases cliché de Dios está ahí, que si Dios es conmigo, eso está ahí. Pero hay algunas cosas en la mente tan tontas que nos desparraman, y eso que decimos que si Dios, y en realidad no experimentamos, porque lo que tratamos de decir aquí es en la adversidad donde se hace evidente que Dios sí es Dios. Fue ahí donde David se dio cuenta, si Él está ahí y nunca ha dejado de estar ahí. Me vio llorar, me vio botar lágrimas y moco, y ahí estuvo viendo eso. Pero a su tiempo hizo lo que Él tenía trazado hacer. Y en todo el contexto, Él reconoce circunstancias y personas que están en mi contra. Dios sabe que están en mi contra. Es más, Él no solamente dice que Dios sabe, Dios dice, Dios lo puso a hacer eso. Y no se ven en ese sentido
como adversarios en sí, sino como oportunidades que Dios da para que nosotros mostremos lo que somos. Ahí aparece este término Selah. Ese término tiene varias, eso en sí no hay un significado que uno diga que es esto, pero hay algunas sugerencias de lo que eso puede significar. La más usada es que el término Selah significa una pausa, un descanso para meditar en lo que está declamado, porque si se trata de esto, de una poesía que se declama o un salmo que se canta. Entonces, para dar tiempo que la persona después analiza, bueno, estas son las ideas de esta estrofa, comienza a analizar qué significa esto antes de continuar a la siguiente estrofa. Eso, ¿qué indica eso? Que en algunos contextos, sobre todo entre los judíos, cuando ellos están analizando esos salmos o cuando ellos están cantando esos salmos, cuando ellos están, porque en el contexto de oración, cuando ellos oran esos salmos y encuentran esto, ellos se toman un tiempo. Los grupos o las sinagogas, los grupos en la sinagoga determinan qué tiempo van a dedicar a cada una de esas cosas previas que han escuchado para meditar. Es decir, ellos están cantando, orando o estudiando el salmo y llegan a eso y dice aquí, se nos está indicando que esto que se acaba de decir tiene una importancia de mucha relevancia para nosotros y que es necesario que nos detengamos a pensar qué es lo que eso significa para mí, qué es lo que se está dando ahí. Y es una de las cosas que a nosotros nos hace falta. Hay veces nosotros tenemos un poquito más de claridad de los textos cuando resaltamos cosas así. Porque aún sabiendo los versículos de memoria, hay muchas frases que le decimos de memoria, pero cuando nos detenemos a pensar, oye, ¿verdad? Esta frase, y eso es lo que la Biblia habla de el meditar, el rumiar en la palabra de Dios o en la ley de Dios. Ver, tener esa confrontación del pensamiento divino con mi pensamiento. Lo segundo que se presenta ahí, versículos 3 al 4, es el reconocimiento de la seguridad del salmista. Él confiesa lo que está sucediendo. Él se queja ante Dios de sus enemigos, pero ahora en medio de esa situación él reconoce, pero Dios está ahí. Oye, tengo estos enemigos, tengo esto y esto, pero hemos comentado algunas veces que una de las cosas que nosotros debemos tener en mente es que Dios ocupa el primer lugar en todos los contextos. Nosotros no debemos sacar a Dios en ningún aspecto de la vida nuestra. Él debe ser parte de todos los aspectos de nuestra vida. Hay personas que a veces, por ejemplo, independientemente de cuál sea el área, comienzan a resaltar muchas cosas y en el fondo pareciera como que se achicaran a Dios. Por ejemplo, hay personas que comienzan a hablar en cuanto a alguna enfermedad o una situación. No, que fulano le diagnosticaron esto, anda, mira, y esto pasó así, en tal parte dice que fulano, hay tantos que han muerto así, hay algunos que han pasado por esto, y dejan a las personas nerviosas. Estaba hablando con alguien un día que estaba haciendo referencia de eso en una reunión cúltica. Y él decía, anda, eso es una situación difícil por esto y esto y esto, son pocos los que se salvan. Él dio una cantidad de cosas. Y la gente quedó. Yo le dije, mira, no es que tú no puedas decir eso, y no es que eso no sea verdad, pero tú estás sacando a Dios de la ecuación. Tú puedes decir todo eso, y después que diga, pero nosotros creemos en Dios. A lo menos termina con eso. Porque la gente queda ya como si sin alternativa, asustados. Y eso es lo que está presentando aquí. Mire, tengo esto y esto y esto, pero tú eres Dios y estás conmigo. Porque independientemente de lo que nosotros podamos estar enfrentando, el asunto no es las problemáticas que nosotros vamos a enfrentar, sino si yo en realidad cuento con Dios para manejar esa problemática. Porque los problemas, en realidad, si uno se pone a verlo, el problema no son los problemas, porque eso no se acaba. El asunto problemático es
entender que Dios está con nosotros y que nos lleva a enfrentar o a abordar esas cosas, que es lo que se presenta aquí. Mas tú, Jehová, eres, y se presenta, eres escudo alrededor de mí. En el Antiguo Testamento se habla, hay dos términos generales para referirse, por ejemplo, a un escudo. Hay un escudo que se usa en cualquiera de las dos manos, que cubre cierta parte. Hay un término que se traduce a veces como pavés, que es un escudo, que es como una especie de armadura que rodea gran parte de la persona. Y aquí en este contexto, el énfasis es que Dios está acercando como una armadura a los suyos. Eso es lo que presenta en la mente de David. Yo tengo estos enemigos por aquí, esto por acá, pero Dios está acercándome. Y para que alguien penetre donde yo estoy, tienen que penetrar esa armadura, que es la armadura divina. Él está presentando. Después que ve todo el panorama difícil, él dice, oye, pero ¿yo por qué me voy a asustar si es que Dios está de mi lado? El asunto es cómo crear en la mente un ambiente de tranquilidad, no importa cuáles sean las cosas que me estén asustando allá, porque se supone que el Dios que me tiene en sus manos supera todo lo que está allá. Y el asunto es en la cuestión de la percepción de Dios que maneja todas esas circunstancias y no pensar que esas circunstancias van por encima de Dios. Él reconoce, Dios me tiene rodeado en el sentido de custodiarme, protegerme. La segunda cosa que dice, yo aquí vivo a razón de Él. Él es mi gloria. Es decir, no importa qué esté pasando por allá, yo puedo morir con tal de que Dios sea glorificado. Para no ampliar más en ese contexto, la idea es que no importa qué pase conmigo, lo importante es que yo sé que Dios está ahí y voy a hacer lo que Él dice que debo hacer. La tercera cosa que dice que es Jehová, levanta mi cabeza. Y en el contexto eso es claro, porque le quieren quitar el puesto. El término cabeza indica a la persona que tiene algún nivel de autoridad o ocupa un puesto de líder o un rol de liderazgo, de caudillo. En ese contexto es el rey. Y él está diciendo, si yo voy a continuar como rey, es más, en una parte de esa dice, bueno, y si él lo que quiere es que yo no vea más esto y que no sea más rey, que haga como él quiera. Pero él está colocando las cosas que se glorifique Dios. Y él dice, si yo voy a seguir siendo como rey, voy a seguir siendo rey, mi cabeza va a estar firme con la autoridad que Dios le ha investido, eso lo va a determinar él. Y presenta dos cosas, versículo 4. Con mi voz clamé y Dios respondió. En el contexto, eso es claro, él tuvo una respuesta favorable. La tercera cosa que vemos, versículos 5 y 6, es la evidencia de la provisión divina para el salmista. Ya él reconoce todo lo que está pasando, reconoce que Dios está de su lado, reconoce que Dios está ahí, con todos los temores que él tiene, pero cuando ya él llega a ser consciente de eso, y él dice, está esto, está este peligro, está llorando, y están todos los alrededor de él también asustados, llorando, pero llega el momento cuando él, bueno, ¿yo por qué estoy así? Si Dios es mi escudo, ¿yo por qué estoy así? Si Él es el que hace que yo esté firme o me caiga, yo no tengo que estar asustado por lo que está pasando allá, en tanto yo reconozca que Dios está de mi lado. Cuando él reconoce eso, miren lo que sucede. Todas esas preocupaciones, toda esa orientación, esos pensamientos que van llevados a las circunstancias adversas, él los pone de lado y los pensamientos se dirigen hacia Dios. Él dice, en las circunstancias aquí está esto que es adverso, pero al mismo tiempo está Dios. Yo estoy enfocado en las cuestiones adversas y me he olvidado de Dios. Ahorita que reconozco que Dios es esto, él dice, no, yo voy a acostarme a dormir si él está actuando.
¿Qué puedo hacer yo? Eso, en el contexto nuestro de hoy en día, eso es bastante complicado. Hoy en día, sobre todo en el contexto de la salud, la gente siempre está asustada. Los que están esperando el diagnóstico, el resultado de un examen, no duermen bien porque eso, hasta que no vean una respuesta favorable o algo así. O la respuesta para un contrato de trabajo, o una situación problemática en la casa. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Mire, a mí me están persiguiendo, yo tengo esto. Sin embargo, ahora que conozco que Dios está conmigo, yo me voy a acostar a dormir. Y ese hombre tuvo un sueño bien plácido en medio de todas esas circunstancias. Bueno, al fin y al cabo, ¿el qué podía hacer? Si se trasnochaba, él no iba a salvar su vida. Y si se acostaba a dormir, tampoco. Pero a lo menos iba a estar reposado al día siguiente porque reposó su noche. Pero miren lo que se presenta y se enfatiza: yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová, se reconoce, Dios me está sustentando. Enemigo aquí, enemigo allá, hay esta situación problemática aquí, situación problemática allá. Pero si yo voy a tener un sueño plácido, es debido a que sé que Dios está de mi lado. A mí no me puede quitar, ni me debe quitar el sueño, la respuesta de este negocio que tengo, o el resultado de este examen médico, porque eso mi vida no depende de eso. Después que él entiende todo eso, dice: si Dios está conmigo, yo puedo dormir tranquilo, entonces que venga lo que venga. Eso se resume en versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahora que entiendo que Dios está de mi lado y yo estaba huyendo y asustado porque mi hijo y unos cuantos y los he visto y los vi como mucho, vi la cosa tan grande, pero ahora que veo a Dios y me doy cuenta que Él es mayor que todo eso, me dio sueño, tengo tranquilidad. Y ahorita, mira que viene un ejército contra ti, que vengan los que vengan, si Dios está de mi lado. Un reconocimiento, porque ya dice, Dios sí está actuando. Y lo último, versículos 7 y 8. Aquí hay un reconocimiento de que Dios está de nuestro lado. Hay una confianza para solicitar la provisión divina. Dice, si en medio de esta situación Dios me ha hecho hasta dormir, porque hay personas que hasta se molestan cuando alguien que tiene problemas está durmiendo, en vez de felicitarlo. Hay personas que cuando alguien tiene alguna situación difícil quieren ver lo que esté así afanado, les molesta verlos tranquilos. En vez de darle gracias a Dios, ve, te felicito que tú estás tan tranquilo, yo en tu condición yo quizás qué estuviera haciendo. Pero hay gente que le molesta eso. Él, cuando vio que Dios sí es Dios y que está cerca y que está actuando, él y hace una oración ahí a futuro: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, y mira hacia el pasado. Ya le está viendo respuesta, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces él está diciendo, oye, Dios respondió, lo hizo así, y yo no tuve que hacer nada. Más bien él me fue a dormir mientras él iba a hacer lo que iba a hacer. Y la conclusión final: cualquiera que pueda estar vivo o tener buena salud es porque Dios así lo determina. La salvación, y eso puede traducirse en algunos contextos como salud. La salud es de Jehová. Usted puede hacer todo lo que usted quiera y sígalo haciendo. Dios nos llama a hacer cosas, pero aun cuando no lo hace, la salvación viene de Jehová. Mis hermanos, cada uno de nosotros, en el contexto que estamos viviendo hoy,
Vamos a enfrentar adversidades de muchas maneras. Y el modelo que se presenta en el Salmo es que uno tiene que reconocer que hay cosas que a uno lo alteran, hay cosas que a uno lo angustian, hay cosas que a uno lo atemorizan. Pero no debo quedarme en eso y hacer la lista y tener en mi mente este problema aquí, este ya no. Yo tengo que tener en mi mente también, si yo sé que Dios actúa y Dios está conmigo, pues yo debo tenerlo en la mente también. A lo menos, si no voy a darle más pensamiento a Dios que al problema, a lo menos voy a obtener unos pensamientos en el mismo nivel. Pero los desastres están cuando uno se detiene, como lo presenta el salmista, los versículos 1 y 2, a mirar cuánto se ha multiplicado. Yo tengo esto, a mí porque me llegan estas cosas, porque a otro no le puede pasar esto, y yo siempre soy. El salmista, después que da eso, él dice: tú eres escudo, no importa que sea lo que venga, tú eres escudo alrededor de mí, y tú eres el que va a hacer que yo esté con la cabeza erguida. Tú eres el que levantas mi cabeza. Vamos a pedir al Señor, como dice el salmista aquí, levántate. Y eso era una expresión como de guerra, diciéndole a uno de los generales: levántate, actúa, y en medio de la batalla, sálvanos. Y las razones es que Él es el que hiere y el que quebranta cualquier cosa adversa que los suyos podamos enfrentar. Y si la salvación viene de Jehová, analicemos cuáles son las cosas en las cuales necesitamos ser salvos y acudamos a Él para experimentar esa salvación. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este salmo, por la vida de David, de quien tú dijiste que es un hombre conforme al corazón tuyo. Y entendemos que parte de la razón de decir eso de él es porque era un hombre que te tenía en cuenta a ti, que pensaba en ti antes de actuar. Y eso se revela en la experiencia, Señor, de este salmo. Gracias por tu palabra y gracias porque nosotros en este mundo necesitamos ese alimento para enfrentar las diferentes adversidades que vamos a enfrentar en tanto tú vienes por nosotros. Ayúdanos a depender de ti para enfrentar cualquier situación que, según entendemos por tu palabra, los días, cada día irán de mal en peor. Ayúdanos, Señor, a tener dependencia de ti para vivir una vida que te agrade a ti y que sea más favorable para nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido esto y en Él te doy gracias. Amén.